Bueno, buenas noches a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes en esta semana. Espero que todos se encuentren muy bien. Vi que muchos habían entregado muchas evidencias. La verdad estoy muy contenta. Espero que sigamos así. Estamos entonces en esta semana presentando otras evidencias, otras tareitas que tenemos que realizar. Les voy a mostrar, antes de presentarles a la profe de las TIC, les voy a mostrar un momentico el cronograma de actividades, eh, pues para que nos contextualicemos un poquito y después de que hablemos con la profe de las TIC, entonces seguiremos pues con las dudas que ustedes pueden tener de las evidencias que tenemos en este momento y pues una tareita nueva. Entonces, vamos a mirar un momentico el cronograma de actividades. La semana pasada estábamos mirando esta infografía sobre teoría general de sistemas, este taller sobre las metodologías de desarrollo. De pronto alguien tenía como dudas de dónde encontrar como la información con respecto a esto. Entonces, ahorita vamos a mirar esto. Hoy vamos a mirar también esta parte de la identificación de los procesos organizacionales. Y la profe de las TIC, pues ya nos había entregado un video, pero pues ella quiere estar hoy acá, pues por las dudas que puedan tener y bueno, y para pues hacerse presente y decirles que pueden pues tenerla en cuenta en el momento en que la necesiten. Entonces, profe María Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, profesora Diana. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es María Claudia Martínez. Los estaré acompañando en toda la competencia de las TIC. El día de hoy, pues, como la profe les dijo, ya yo les compartí un videito. La idea es, pues, mirar de pronto qué dudas e inquietudes tienen de pronto de ese videito y hacer un pequeño resumen, pues, de las actividades que ustedes en estos momentos están trabajando. Esta tarde me coloqué a calificar las actividades y veo que algunos las han hecho, pero hay otros que todavía no han hecho las evidencias como tal. Entonces la idea del día de hoy es yo resolver las dudas e inquietudes que ustedes tengan con respecto a las 3 evidencias que vamos a empezar a mirar desde ahora. Listo. Primero que todo, muchachos, la primera evidencia que nos pide, vamos a mirar acá la guía. Aquí vemos esta evidencia que nos está pidiendo un mapa mental o un mapa conceptual. ¿Qué vamos a trabajar en ese mapa mental o conceptual? Vamos a trabajar los conceptos de software, los tipos de software y vamos a trabajar también el concepto de internet. Recuerden que cuando nosotros ingresamos a la plataforma es muy importante, antes de comenzar a trabajar toda esta parte, pues el contenido del curso, vamos a encontrar también un material de apoyo en el cual ustedes pues se pueden documentar, investigar o opcional de pronto, si quieren de pronto, aparte así, buscan de pronto más información y la idea es que ustedes lean este material y en base a este material, cuando empiecen a leer, empiecen a elaborar un mapita. Ese mapita conceptual debe de tener, como les dije, los tipos de software, que primero que todo, ¿qué es software? Y después los tipos de software. ¿Listo? Después también dentro de ese mapa pueden hacerlo de forma individual cada tema o si quieren pues pueden unir los temas. El otro tema que tenemos dentro de ese mapita está lo que es servicio de internet. ¿Dónde voy a hacer yo ese mapa? Ustedes lo pueden hacer en la herramienta que ustedes quieran. Si se dan cuenta, cuando abrimos aquí, nos hacen unas recomendaciones de estas herramientas que están aquí. ¿Qué pasa con estas herramientas? Estas herramientas, algunas son pagas. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo comúnmente le decía a los chicos que si quieren, estas son las herramientas que tienen allá, Acoa, Inmimap, no. ¿Qué hacemos yo? De pronto yo les recomendaba a los chicos que lo podían hacer en PowerPoint, en Word, pero la idea es que ustedes presenten la actividad. ¿Listo? Esa es la primera actividad, elaborar un mapa mental o un mapa conceptual con los conceptos de software, los tipos de software y servicios de internet. ¿Está clara la primera actividad? Si no, quisiera escucharlos.
¿Sí está clara, muchachos? Quisiera que me comentaran por el chat. Sí, Daniel dice que sí. Listo, bueno, vamos con la segunda actividad. Listo, agradezco a los que me están respondiendo, porque sí siento que si estamos como que interactuando a veces, este trabajo para cuándo es. Bueno, recuerden que la profe Diana ya les montó a ustedes un cronograma y yo de manera especial les digo que deben de tener muy pendiente esas fechas. Aquí les estoy compartiendo mi cronograma de la fase de análisis y aquí está, la idea es que ustedes vayan mirando cuáles son las fechas de estas evidencias. No se dejen, muchachos, acumular el trabajo, porque si ustedes siguen, recuerden que tienen pendiente estas evidencias. Aquí están, miren la fecha, la profe aquí ya las colocó. Entonces la idea son 3 evidencias. Esta es la segunda evidencia y la tercera evidencia. Bueno, listo. Aquí veo hasta el momento, veo 2 evidencias. Creo que ya vi la otra. Ahorita miramos bien el cronograma. Ahorita lo miramos. Ya están las 3, Diana, listo. Están las 3 evidencias, listo, muchachos. La primera fue la que le acabé de explicar, se las estoy mostrando, mapa conceptual. La segunda se las voy a explicar ahorita y la tercera también, listo. Entonces, ¿en qué consiste la segunda actividad? La segunda actividad consiste en que ustedes van a descargar el material como tal que está aquí en la plataforma. Cuando ustedes descargan ese material, ¿qué nos aparece? Les aparece un archivo comprimido y es este que está aquí. Se llama taller ofimática. Lo descomprimimos, aquí me aparece el instrumento de evaluación. Pienso que es muy importante que ustedes lean este instrumento de evaluación porque es lo que yo voy a tener en cuenta al momento de ir calificando si cumple o no cumple. Como un buen check y le voy haciendo una lista de chequeos, sí, no, sí, no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Descomprimimos el archivo y me van a aparecer estos archivos que tengo aquí. Primero que todo, yo miro esta evidencia. Esta evidencia, ¿qué me pide? Aquí me lo pide como tal, si se dan cuenta, esta evidencia la tengo yo en PDF. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer todo este paso a paso que está aquí. ¿Qué tengo que hacer? Abrir un documento Word, yo abro mi documento Word y empiezo a hacer ese paso a paso tal como me lo va diciendo aquí. Ya yo extraje, ya yo tengo todo el material. Cuando yo extraigo el material, voy a encontrar esta carpetita en la cual están estos documentos. Unas imágenes, una foto y un documento en el blog de notas. Yo no tengo que transcribir nada ni nada, solamente tengo que copiar y pegar. En este caso, yo selecciono este texto y lo voy organizando. ¿Cómo lo voy a organizar? Primero que todo, debo empezar a mirar cómo me lo está pidiendo la guía. Y listo, esta es la guía que está aquí. Me dice que descomprima el archivo, que abra un documento en Word, que abra el documento de blog de notas, lo selecciono, que lo copie, lo pegue y lo voy a pasar. Y voy a empezar a trabajar todo lo que es las configuraciones de la hoja. ¿Cómo yo voy a hacer una configuración de la hoja? Si se dan cuenta, aquí está todo el paso a paso. Todo. Nada se les va a quedar por fuera. Me dice que me tengo que ir ahí donde dice disposición, escojo el tipo de márgenes y hago la configuración de los márgenes de la hoja. En este caso me lo está pidiendo de 2 centímetros y si se dan cuenta, debo dar a aceptar, listo. Después me pide elaborar un encabezado. ¿Cómo se elabora un encabezado? Si se dan cuenta, aquí les estoy mostrando. Aquí está la parte donde dice encabezado y voy haciendo todo el paso a paso tal como me lo dice el documento o el archivo. En este caso, tengo que tener en cuenta todo esto que está aquí, que ustedes ven, es solamente copiar y pegar. ¿De dónde lo van a copiar y pegar? Recuerden que les dije que aquí tiene un archivo anexo en el cual ustedes van a ir trabajando. ¿Listo? ¿Sí está clara? ¿No está clara esta actividad? ¿Sí, no? Listo. ¿Quién no tiene claras las 2 actividades hasta el momento?
Bueno, veo que me dicen que sí. Exacto, sí. Buenas noches, profe. ¿Qué pena si puede ingresar? Si es hacer exactamente igual lo que está en el paso a paso, ¿eso para qué es? Recuerda que estas son unas evidencias en las cuales yo voy a calificar si tienes el manejo de las TIC, tecnologías de la información o comunicación, o si no tienes el manejo de esta. ¿Listo? Bueno, en este caso, las normas APA, si se dan cuenta, yo todavía no les estoy pidiendo un documento o un informe en el cual ustedes apliquen las normas APA. Recuerden que no, ustedes solamente van a hacer el paso a paso, en este caso, van a coger esta guía como se las mostré aquí, y ustedes solamente van a abrir y van a mirar a configurar una hoja, a insertar colores, a insertar encabezado, hacer columnas de texto, en fin. Si ustedes muy juiciosos van haciendo el paso a paso, se van a dar cuenta que solamente es el manejo como tal en esta evidencia de Word. Cómo copiar y pegar una imagen, cómo hacerle ajuste a esa imagen, cómo hacerle ese encabezado, en fin, ya es solamente lo que les estoy pidiendo en la actividad número 2. ¿Listo? Déjenme ya ver acá donde están ustedes. ¿Listo? Bueno, la evidencia número 3. Una pregunta, esta actividad también tenemos que realizarla. Bueno, muchachos, recuerden que yo estoy explicando las actividades de las TIC, ¿listo? Entonces es muy importante que nos ubiquemos y nos concentremos en esto. La profe Diana es la profe líder. Ella ahorita ya les empieza como tal a explicar las actividades que son de la parte técnica, ¿listo? Ahora, chicos, ¿qué vamos a hacer en la evidencia número 3? Esta evidencia, cuando yo descargo, recuerden que ustedes siempre todas las descargas las van a hacer por aquí, por contenidos del curso, y van a buscar aquí donde dice, donde está la parte, recuerden que les dije, está la parte de los materiales y están las guías. Si se dan cuenta, aquí están todas las guías de la fase 1, en este caso ustedes están en la fase de análisis, y empiezan a mirar cuáles son las guías como tal que se van a empezar a trabajar de las TIC. Listo. Son 3 evidencias que tenemos en este caso de las TIC. Entonces, cuando yo voy a trabajar la evidencia número 3, cuando yo descargo, aquí está. Cuando ustedes vayan a descargar la evidencia número 3, esto es lo que van a encontrar, un instrumento de evaluación. ¿Qué vamos a hacer con esta evidencia número 3? Yo, en este caso, pues la estoy direccionando, vamos a buscarla acá, así. Dice, el objetivo de esta evidencia es el de identificar y reconocer la importancia de la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación TIC en los procesos relacionados con las diferentes áreas y su injerencia en la mejora de la productividad. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a elaborar un informe sobre las mejoras que pueden realizarse a los diferentes procesos y productos del área de ocupación con la incorporación de las TIC. Para esto deben de tener en cuenta, esto se lo voy a copiar acá en el chat, esto sí es un informe y esto es lo que va a llevar ese informe y ahora les explico cómo van a elaborar ese informe. Actividad 3. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a investigar una empresa, van a indagar, van a imaginar, van a crear de forma de papel, por decirlo así, una empresa en la cual esa empresa tenga una necesidad. ¿Qué tipo de necesidad? Ejemplo, en mi barrio hay un parqueadero. Ese parqueadero no tiene un sistema de información en el cual registre las entradas, la hora de llegada de cada vehículo, moto, carro, bicicleta, etcétera. Y no, ese parqueadero tampoco genera un recibo ni de entrada, ni de salida, ni nada. No saben coger los tiempos. Esto es un ejemplo de una problemática. No saben coger los tiempos en los cuales llega un cliente. Entonces, yo voy
a imaginarme, a investigar, a indagar, a buscar, a inventar una problemática en la cual esa problemática yo le dé solución utilizando las tecnologías de la información y comunicación. Les estoy poniendo como ejemplo ese parqueadero, y ahí mismo ustedes pueden decir en ese parqueadero que a través de un software, una herramienta, un software de escritorio, podemos darle solución, y ustedes se imaginarían o investigarían también qué tipo de software les recomendarían a ese parqueadero. Ese es un ejemplo, uno. Dos, tengo una amiga que en estos momentos está trabajando un emprendimiento, ella quiere darse a conocer, no sabe cómo darse a conocer a través de las redes, de las páginas. Esta niña va a crear una página web con el fin de darse a conocer sus productos. También esta página web va a mostrar todo lo que ella ofrece, maquillaje, ropa, y también va a tener la opción, un carrito de venta, de compra, donde ella pueda hacer sus ventas. Listo. Si nos damos cuenta, son dos ejemplos que les coloco en el cual hay una problemática, pero también le damos solución al primer problema a través de un software de escritorio, ejemplo, y el segundo problema le estamos dando solución a través de una página web. Ustedes van a mirar, esto les puede servir hasta para el proyecto que comúnmente ustedes trabajan aquí. Ustedes apenas están como comenzando en todo esto. Entonces, la idea es que ustedes vayan enfocándose qué necesidad o problemática puedo trabajar, y a la vez darle la solución a esa problemática. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda o inquietud. Profe, muchísimas gracias. De pronto, ¿qué duda tienen de las actividades que nos ha indicado la profe? Yo creo, profe, que quedó muy claro. Bueno, Daniel me dice, no entendí cómo sugerir un software. Bueno, si yo investigo una problemática, ¿qué solución le darías a esa problemática utilizando las tecnologías? Tú vas a investigar, yo te coloqué dos ejemplos, uno de un parqueadero y uno de una niña o un compañero que quiere de pronto dar a conocer su emprendimiento, ¿ya? O sea, cada quien va a mirar, cada grupo, qué problemáticas tienen alrededor, en su contexto, o qué problemáticas pueden imaginarse, investigar, crear, en fin, pero a la vez le vamos a dar solución utilizando una tecnología. ¿Listo? No tiene que ser un software, puede ser una página, puede ser alguna red, en fin, red social, cualquier cosita. O sea, yo coloqué dos ejemplos. ¿Listo? Estas tres actividades son en grupo. Bueno, muy buena pregunta. Si se dan cuenta, mapa mental sí es individual. Listo, cada uno va a trabajar los conceptos de mapa, los tipos de software y la parte de internet. La segunda actividad también es individual, cada uno va a trabajar esa parte, una parte en Word. Ya esta tercera actividad sí la pueden hacer en grupos de 5. ¿Listo? Bueno, profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, quedó muy clara la explicación de las tres evidencias. Y ya saben, muchachos, que cualquier duda, entonces pueden contactar a la profe a través del contacto que ella tiene por el perfil. Luego miramos. Les voy a compartir por aquí mi número de celular y mi correo por si tienen cualquier duda, inquietud, porque cuando vamos desarrollando estas evidencias comúnmente, a veces, 304, 340, 1946, me equivoqué. Recuerden, ¿para cuándo son las evidencias? Ahorita miramos el cronograma, sí, ahorita miramos el cronograma de todo. Acuérdense, mira, aquí ya se las mostré, ya la profe Diana les colocó de manera muy ordenada las tres evidencias con su cronograma. ¿Listo, chicos? Pronto yo quisiera saber si quedó claro, si tienen alguna duda, inquietud, en fin. La idea era el día de hoy resolver las dudas que ustedes tengan en estos momentos. ¿Quedó clara? ¿Sí? ¿No? Sí, yo creo que sí quedó muy claro, profe. Muchísimas gracias. Bueno,
Bueno, listo, Diana. De todos modos, cualquier duda, inquietud que ellos me pueden comentar y nos estamos hablando, ¿viste, Diana? De todos modos, si ellos para la otra sesión tienen alguna duda, tú me dirás, yo entro, aclaro, o si no, ellos me escriben a través del correo o por WhatsApp. Listo, profe, muchísimas gracias, María Claudia. A ti, Juana, por la invitación. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces yo les voy a por acá, perdón, un momentico. Un momentico que alguien está entrando. Listo, les voy a compartir la pantalla para que veamos el cronograma de actividad y veamos esta actividad es una actividad, esta que le acabo de mostrar la profe, es una actividad pues que ya habíamos visto algo la semana pasada porque ella nos había mandado un video, ¿cierto? Entonces, aquí les muestro el cronograma de actividades. Estábamos pues que la semana pasada habíamos hablado que era necesario hacer una infografía, un taller sobre metodologías de desarrollo de software. Y también está, bueno, hoy vamos a hablar sobre la identificación de los procesos organizacionales. Tenemos aquí el mapa mental del cual la profe nos indicó. Todo lo que ustedes ven en azulito es porque tiene que ver con las TIC. Y también aquí está pues el nombre, ¿cierto? Las TIC. Y tenemos también este taller de utilización de herramientas. La vamos a dejar para el 13, también con el instructor de las TIC. Y la otra evidencia que la profe es esta evidencia, este es de inglés, esta es la otra evidencia de las TIC, evidencia de desempeño, informe de mejora de productos, procesos e incorporación de las TIC. Listo, esas son las 3 evidencias y las otras 2 que habíamos indicado es esta, en la infografía y el taller sobre metodologías de desarrollo de software. Aquí aparecen, pues, cuál es el instructor responsable, ¿cierto? Por ejemplo, aquí aparece que este es de ATSO, o sea, pues que es técnica. Aquí nos aparece que también esta es de ATSO, esta es de las TIC, esta es de ATSO también, esta es de las TIC, que fue una de las que ella nos comentó, y esta también es de las TIC, ¿cierto? Entonces esas son las evidencias que tenemos hasta ahora, ¿cierto? Que hemos definido hasta ahora. Si ustedes observan, viene con un color, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese color tiene que ver como con la actividad de proyecto que se debe desarrollar. Yo les voy a compartir, como ahorita dijo alguien, cuáles son las evidencias que en este momento están definidas. Entonces se las voy a compartir a través de un anuncio en el día de mañana. ¿Cierto? Porque el día de mañana yo les comparto el anuncio de la grabación de hoy y les voy a decir pues cuáles son las evidencias. Entonces una es la infografía, otra es el taller sobre metodologías de desarrollo de software, otra es la que vamos a ver hoy, la identificación de procesos organizacionales, las 3 evidencias que nos indicó la profe, que pues son muy, muy sencillas. Una de ellas fue pues el mapa mental, el taller de utilización de las herramientas de informática, miren que aquí aparece que es de las TIC, y la otra, que también es de las TIC, que ella por ahí derecho no la indicó, es el informe mejora de productos y procesos. Entonces hoy vamos a mirar esta que se llama, esta que estamos viendo hoy, que tiene que ver pues con la parte ya técnica. Estamos hablando de la identificación de los procesos organizacionales. Entonces, ¿qué tiene que ver esta evidencia? Aquí vamos a mirar. Esto no lo vamos a llamar mapa de procesos, aunque el mapa de procesos lo vamos a ver, sino la identificación de procesos de software. Listo, entonces estas son la evidencia, pues que ya el cronograma de actividades que acabamos de ver, la identificación de los procesos de software, las evidencias TIC, que fue la que acabamos de observar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para hacer esa parte de la identificación de los procesos o mapa de procesos? Necesitamos que ustedes en grupo busquen, como habíamos dicho la semana pasada, buscar una empresa para desarrollar un software, ¿cierto? Entonces necesitamos nosotros ser pues los expertos en desarrollo de software, que apenas estamos pues aprendiendo, y buscar esa empresa donde tengan una necesidad. Entonces,
vamos a identificar en esa empresa cuál es la necesidad que ellos tienen. ¿A través de qué? A través de técnicas de recolección de datos, como vamos a ver ahorita en un documento, ¿cierto? Entonces, pues vamos a esa empresa o a través de medios virtuales, porque pues ustedes están, la idea de esta evidencia es que ustedes lo hagan en equipo, ¿cierto? Y la hagan con sus otros compañeros, no importa que vivan pues lejos, por eso puede ser a través de medios virtuales, a través de Meet, reunirse con sus compañeros o con la persona a la cual le van a desarrollar el software, también es por medio virtual. Ustedes bien saben que ahora el desarrollo de software y con la pandemia y todo, pues se ha dado mucho que el trabajo es totalmente virtual y que hay gente que trabaja para empresas de Estados Unidos o empresas lejos y es totalmente virtual. Entonces es identificar la necesidad a través de técnicas de recolección de datos, obtener de allí cuáles son los roles de las personas que trabajan en esa empresa, los contactos, cuál es la misión, la visión, los objetivos de esa empresa, el organigrama, o sea, conocer la empresa y conocer sus procesos, ¿cierto? Ese es el objetivo pues que tenemos. Entonces, hay unas técnicas que es importante tener en cuenta precisamente para hacer esta parte de la identificación de los procesos o de los mapas de procesos, ¿cierto? Entonces, para esto, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para realizar pues esta evidencia? Necesitamos, como primero que todo, que dentro del documento ustedes coloquen un ámbito empresarial, o sea, que indiquen de qué se trata la empresa, a qué se dedica, ¿cierto? Miren que ustedes durante la entrevista que les van a hacer, ustedes le van a preguntar a ellos, identificar qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que hace la empresa, cuál es la misión y la visión de la empresa, cuál es el objetivo, qué hace la empresa, a qué se dedica, cuál es su organigrama. Entonces, basándose en eso, vamos a colocar una primera parte que se va a llamar ámbito empresarial, pues donde ustedes van a colocar en su documento qué es lo que hace la empresa, a qué se dedica, cuáles son sus objetivos, o sea, lo que ustedes quieran decir pues de la empresa, ¿cierto? Luego, en una segunda parte van a colocar unas preguntas, las preguntas y las respuestas, las preguntas que ustedes les van a hacer a la empresa donde ustedes van a desarrollar ese software y las respuestas que van a dar los usuarios, a ellos se les llama usuarios, ¿cierto? Los usuarios de la empresa. Y luego van a hacer lo que se llama pues un mapa de proceso y un diagrama de flujo, que es lo que vamos a ver ya dentro de ahorita pues, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros de dónde obtener esa información? Entonces, primero que todo, vamos a mirar este enlace que está precisamente en la plataforma, donde nos indica cómo nosotros vamos a poder estudiar este tema relacionado con el mapa de procesos y relacionado con la identificación de los procesos. Esperen un momentico. Bueno, vamos a verlo mejor por aquí, por la plataforma. Vamos a entrar a la plataforma para poder observar dónde nosotros podemos encontrar ese documento. Vamos a mirar aquí por contenido del curso y por el derecho vamos a hacer un repasito de dónde podemos encontrar pues la información de todas las evidencias, que de pronto hay personas que tienen problemas pues para encontrarlo. Entonces recordemos que entramos por aquí por la plataforma, entramos a nuestra ficha, nos vamos por contenido del curso y nos vamos por proyecto y por la fase 1, análisis, por actividad de proyecto 1. Aquí nosotros observamos el material de formación, ¿cierto? Y hay una parte que nos dice caracterización de los procesos, ¿cierto? Recordemos que además del material de la formación, también tenemos lo que se llama la guía de aprendizaje, ¿cierto? Que la guía del aprendizaje nos dice pues qué es lo que tenemos que desarrollar. Entonces aquí en caracterización de procesos, nos muestra lo que tenemos que desarrollar o nos muestra pues información sobre la teoría de sistemas, que esto era lo que habíamos visto pues la clase pasada, y también sobre la parte de análisis de los procesos a nivel de negocio, ¿cierto? Entonces nosotros podemos observarlo por acá, vamos a mirar esta parte por ejemplo, análisis de los procesos a nivel de negocios. Entonces,
porque en lo anterior habíamos visto todo lo relacionado con la teoría general de sistemas, ¿cierto? Que era el anterior. Entonces, análisis de los procesos a nivel del negocio nos permite conocer los procesos de la empresa, ¿cierto? O sea, si nosotros vamos a desarrollar un software, nosotros necesitamos conocer la empresa, ¿cierto? Conocer sus procesos, sus subprocesos, que de eso precisamente trataba el tema de la teoría general de sistemas, ¿cierto? Nos hacía pues que un proceso puede estar conformado por varios subprocesos, que habían unas relaciones, que habían unos objetivos estratégicos, ¿cierto? Nos decían que cada uno de los procesos tiene unas entradas, unas salidas, que tenían unos datos, ¿cierto? Entonces, la idea es identificar precisamente esos procesos, determinar un equipo de trabajo para poder realizar pues todo el análisis de ese proceso y poderlo llevar a un, a un software, ¿cierto? A la solución de un problema, ¿cierto? Porque esos procesos, la idea es identificar los procesos y aquellos que tengan dificultades o que necesiten pues como de un estudio pues para mejorar los procesos, ¿cierto? Entonces toda esta parte tiene que ver con la identificación del software, identificar los procesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para nosotros identificar los procesos? Para realizar una identificación de los procesos se recomienda realizar las siguientes actividades. Primero, antes se debe obtener información sobre la organización. O sea, ustedes ya habíamos dicho desde la semana pasada que por grupos tratarán de buscar pues como una empresa en la cual ustedes van a desarrollar ese software, ¿cierto? Entonces se debe tener acceso a información sobre la organización, investigar de qué, o sea, antes de ustedes empezar con esa empresa, puede ser una empresa pequeñita, no tiene que ser una empresa grande, incluso como decía ahorita la profe, no tiene que ser una empresa pues grandísima, puede ser algo pequeñito, puede ser un emprendimiento que está haciendo un familiar de ustedes, ¿cierto? Entonces, determinar si se está, determinar pues como el tipo, antes de ir a esa empresa, determinar qué tipo de empresa es, y por ejemplo yo sé que tengo un familiar que tiene un negocio, determinar como de qué se trata para poder sacar mayor partido pues al proceso que vamos a hacer pues en esa empresa, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos de servicios que presta? Es decir, tenemos nosotros que empaparnos de la empresa, ¿cierto? Cuando exista cercanía, acceso o contacto con la entidad, planear entonces la recolección de la información. O sea, nosotros tenemos que recolectar información aplicando diferentes técnicas. Por ejemplo, observando lo que se hace en la empresa, ¿cierto? Los procesos que hacen, haciendo una encuesta, ¿cierto? Una encuesta para averiguar pues qué es lo que hace la empresa, cuáles son los procesos que presentan mayores dificultades, cómo hacen ese proceso en forma manual o lo hacen con algún tipo de software que hacen con esto, ¿cierto? Entonces, una parte es con un formato de encuesta, otra forma es con una entrevista. O sea, yo puedo enviarle a la persona un conjunto de preguntas, ¿cierto? O puede ser de las dos formas. Enviarle una encuesta y fuera de eso también hacerle una entrevista, ¿cierto? Como resultado de estas técnicas se debe establecer claramente como mínimo cuáles son los roles de o sea, cuáles son como los roles o los cargos que hay dentro de la organización, cuáles son, pues esta parte de contacto con las responsabilidades es para saber cuáles son los usuarios de la empresa que serían los que nos dieran información sobre el proceso que necesitamos realizar el software, saber cuál es la misión, la visión, los objetivos estratégicos. Todo esto sería pues como con las entrevistas, con las encuestas, o sea, buscar cercanía con el usuario para poder averiguar toda esta información. Entonces ese sería como un paso fundamental para poder conocer esa empresa, ¿cierto? Entonces, podemos usar varias técnicas de recolección de datos, como habíamos dicho, que son las entrevistas, observar el proceso. Todo esto nos daría como insumos los roles, la visión, la misión, todo esto, ¿cierto? Y esto nos daría una aproximación inicial a lo a lo que requiere la empresa, ¿cierto? ¿Quiénes son los actores? Los actores son las personas pues que van a utilizar ese software.
También es necesario pues determinar el equipo de trabajo, que en ese caso pues serían ustedes, los que desarrollan el software, además de, obviamente pues de los usuarios, ¿cierto? Que por lo general ese grupo estaría conformado también por un líder de proyecto, los empleados, o sea, los desarrolladores pues, de software, un miembro de la organización de la alta gerencia es muy importante también en un grupo o en un equipo de trabajo, trabajadores de otras áreas que cuentan con, que desean pues conocer pues como o hacer mejoras pues al proceso. Entonces, un ejemplo de esto, aquí yo les voy a mostrar aquí como un ejemplo de esta parte. Esperen un momentico, yo les muestro. Aquí hay como un ejemplito de lo que podía hacer eso, ¿cierto? Ahorita les muestro otro. Este es de uno de los entregado por alguien. Entonces, pueden hacer una identificación del ámbito empresarial, ¿cierto? Entonces, aquí es como una descripción de la empresa, ¿cierto? Diseño y realización de la entrevista, ¿cierto? Entonces, aquí es como preguntar sobre la empresa, preguntar pues cuál es el objetivo de esa empresa, quiénes son los principales clientes, qué es lo que hacen, ¿cierto? Que si prestan un servicio o, o, o son fabricadores de algún producto o venden productos, qué es lo que hacen, ¿cierto? De qué se encargan, eh, o sea, conocer bien sobre sobre la empresa en la cual ustedes están haciéndole el proceso. Si es algo de pedidos, entonces preguntarles que les detallen cómo se hace esa parte pues, de pedido, o sea, cómo se hace el proceso principal o en donde tienen pues con los mayores problemas. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se tienen al enfrentar los procesos pues internos, ¿cierto? Y muy importante que ellos definan como un paso a paso de cómo se hace ese proceso. Preguntarle a ellos cómo pueden solucionar los problemas que ellos se les presentan. Bueno, aquí. Bueno, aquí voy a ver. Bueno, y sí, en fin, muy importante que dentro de las preguntas que les hagamos, pues se les pregunte primero pues la situación general de la empresa, ¿cierto? Los procesos que ellos tengan más importantes, los procesos donde ellos puedan tener inconvenientes, la forma como ellos están desarrollando, se realizan en el momento esos procesos, cómo les gustaría a ellos que se hiciera a futuro, ¿cierto? Toda esa parte para poder saber realmente qué es lo que ellos necesitan, ¿cierto? Luego de que se tenga todas esas preguntas y las respuestas de los usuarios, pues hay que hacer una descripción e identificación del problema, ¿cierto? O sea, definir, bueno, ya hemos tenido todo esto, hemos preguntado cuáles son los problemas que tienen, cuáles son las situaciones que se les presenta. Entonces aquí definir cuál es el problema que ellos tienen, ¿cierto? Si es algo, si ellos lo que necesitan es algo relacionado con inventario o algo relacionado con pedidos, que en este momento lo están haciendo manual y ya quieren llevarlo pues en forma, pues, o sea, quieren pues que sea a través de un software. Entonces ya esa sería como la identificación del problema, ¿cierto? Esa sería una primera parte. Bueno, aquí ya a través de un planteamiento de la solución desde el punto de vista de un sistema de información. Esa es como otra situación pues que podríamos colocar. Esta sería opcional, ¿cierto? Porque todavía pues no tendríamos pues como, es posible que no tuviéramos pues como pues como todo el conocimiento para poder plantear esta situación, pero si ustedes lo pueden hacer, pues lo hacen, ¿cierto? Como decir, bueno, no, es que yo teniendo en cuenta
todo esto de la situación que resulta que necesitan es como un inventario. Entonces, la idea es crear precisamente un software de inventario que permite, aquí dice, por ejemplo, proporcionando ayuda a quien necesite saber lo que hay en tiempo real, ya sea en materias primas o en productos, ¿cierto? O que necesita, aquí dicen también, por ejemplo, que necesitan la parte de ventas, ¿cierto? Entonces sería ya en forma, pues, computacional. Pero como les digo, esta es una parte, pues, que es opcional, ¿cierto? Ya teniendo en cuenta esto, la otra parte es desarrollar lo que es un mapa de procesos. ¿Qué es un mapa de procesos? Eh, aquí en esta partecita de acá, permíteme un momento. Primero es identificar precisamente, como aquí nos dicen dentro del documento, identificar los procesos, pues determinar aquí pues el grupo de trabajo y generar lo que se llaman los diagramas de proceso. Pero antes de eso es muy importante que dentro de la organización se generen lo que son los mapas de procesos. ¿Qué es un mapa de procesos? Un mapa de procesos lo que identifica son los diferentes procesos que hay dentro de una organización. En una organización pueden haber varios tipos de procesos. Unos procesos que son administrativos, aquí mostramos un ejemplo, que son los procesos pues de la alta gerencia, ¿cierto? Son los procesos relacionados pues con los gerentes, ¿cierto? Que tienen que ver con la parte de comunicación y con la parte de alta gerencia. Entonces, esos son los procesos administrativos. Hay procesos que son misionales, que tienen que ver con la razón de ser de la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, resulta que es una empresa que vende, es un supermercado, entonces la razón de ser de la empresa, pues el proceso principal de ello es la facturación del supermercado, ¿cierto? Es la venta, ¿cierto? La venta de productos de la canasta familiar, ¿cierto? Esa es la razón de ser de la empresa. Hay otros procesos que hay dentro de la organización que no son misionales. Por ejemplo, toda empresa tiene todo lo relacionado con calidad, ¿cierto? Pero ese no es un proceso que sea misional. O tiene un proceso que tiene que ver, o por lo general, no todas las empresas, porque hay empresas que son muy pequeñitas o una que apenas está empezando, pero si es una empresa mediana, puede tener también un proceso, por ejemplo, relacionado con la planeación o con el control interno, o también hay procesos de apoyo, como por ejemplo de contratación, es un proceso de apoyo. No tiene que ver con la misión de la empresa, pero es de apoyo. Área financiera, de sistemas de información, de recursos humanos, ¿cierto? Entonces aquí estamos nosotros indicando dentro de la organización los tipos de procesos que hay. Entonces hay, por lo general, ¿cierto? Por lo general hay procesos que son administrativos, procesos misionales, que son la razón de ser de la empresa, procesos que dan apoyo a los procesos misionales, ¿cierto? O sea, la parte de recursos humanos, que no puede haber una empresa que sea mediana y que no tenga pues la parte de recursos humanos, no tiene sentido, ¿cierto? La parte financiera, pues la parte contable, toda esa parte va a ser, es de puro apoyo, ¿cierto? Y los procesos de control, ya sea relacionado pues con calidad, con planeación, etcétera. Eso sí es una empresa pues mediana, si es una empresa que apenas está empezando o es de mi hermano que apenas está haciendo un emprendimiento, pues diríamos que solamente son como los procesos que tienen ellos en este momento, ¿cierto? Entonces eso es la cuestión del mapa, pues como de procesos, o sea, es definir como los procesos que hay dentro de la organización, ¿cierto? Y la otra parte, si nosotros aquí miramos, hay una parte relacionada ya con lo que son los diagramas del proceso de negocio y es identificar, ustedes ya vieron que aquí dentro perdón, estoy es por acá, dentro del ejemplo, pues se definió una entrevista, se definió cuál es la descripción de la identificación del problema, se hizo un planteamiento de una solución y ya se definieron con el mapa de procesos, que el mapa de procesos, por ejemplo, de este ejemplo es este, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, vemos los procesos estratégicos, los procesos que son razón principal pues de la empresa,
que son, por ejemplo, la parte de materia prima, de corte, de confección, de empalme, de facturación, ¿cierto? Esos son la razón de ser de la empresa. Procesos que son de apoyo, por ejemplo, el de talento humano, de sistemas, contables, etcétera, etcétera. Esos son los procesos de la empresa, ¿cierto? Y ya, como tenemos todos esos procesos, hay un proceso que es importante, es el proceso que ustedes van a, pues, que inicialmente quisieran, pues, desarrollar el software. A ese proceso es al que es importante que se le haga una especie de diagrama de flujo. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que nosotros tenemos todos estos procesos, pero hay un proceso que es importante, que es el proceso de la venta, ¿cierto? Aquí tendríamos que hay un subproceso de venta. Entonces, la idea es que en ese subproceso que nosotros vamos a estigmatizar después de que ya hemos hecho pues todo el análisis de que ese es importante. Entonces, uno de esos procesos que nos dijeron dentro de la entrevista que era importante, que lo necesitaban, es importante hacerle una especie de diagrama de flujo. Ese diagrama de flujo indica pues cómo es ese proceso en forma gráfica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, decir, bueno, se va a generar una nueva venta. No tiene que ser un proceso pues muy grande en el cual pues ustedes tengan que detallar mucho, porque apenas vamos a empezar a entender de qué se trata ese proceso que nosotros vamos pues al cual le vamos a desarrollar el software, ¿cierto? Entonces, si es una venta, entonces, bueno, es una venta nueva y colocarlo aquí en un cuadrito. Esto lo pueden ustedes hacer, por ejemplo, inicialmente en Word, eh, porque Word tiene la particularidad pues de que permite hacer estos cuadritos, estas flechitas, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a Word, nosotros podemos observar que ahí en Word nosotros podemos, pues, por aquí, por la parte de insertar, me parece que es, nosotros podemos, por acá, por insertar, podemos aquí mirar todas las formas que hay para poder hacer pues ese flujo de datos, ¿cierto? Ese diagrama de flujo, en la cual ese diagrama de flujo podamos nosotros representar el proceso o uno de los procesos que quisiéramos sistematizar. Como el tiempo que tenemos en la tecnología pues es poco, pues sería como un proceso al que nosotros le desarrollaríamos pues el software, ¿cierto? Entonces, es así, puede ser así a través de cuadritos, ¿cierto? Por ejemplo, empezar una nueva venta, agregar productos, registrar los productos, calcular la venta y cobrar, ¿cierto? Este es generar la factura y listo, y fin. Algo así pues sencillo. En el que hay aquí en el ejemplo que yo les he estado mostrando, tenemos uno así, por ejemplo. Registrar inventario, entonces, registramos el ítem de la venta, verificamos que haya existencia. Este, este triángulo de acá significa, este rombo de acá significa pues una pregunta de si hay existencia, si sí o si no. Entonces, si hay existencia, entonces sumar los métodos del ítem ya existente. Bueno, ya esto tiene que ver pues conocer bien pues como el proceso, ¿cierto? Si no, entonces registrar un nuevo ítem. Esto no es que ustedes lo tengan que hacer súper bien porque los diagramas de flujo luego nosotros lo vamos a ver a profundidad. Incluso con esto nosotros vamos a empezar a hacer lo que se llaman los algoritmos, ¿cierto? Entonces esto es como apenas como para empezar a visualizar el proceso, ¿cierto? Registrar un nuevo ítem y bueno, si hay que verificar existencia, si hay existencia, entonces listo, sí se puede sumar pues metros al inventario, si no, entonces registrar un nuevo ítem de prenda, ¿cierto? Entonces es como mirar un poquito, no tiene que ser como les digo una cosa muy estructurada, sino empezar a conocer ese proceso. Si de pronto esto está difícil de entender, miren que este rombo es apenas pues como una condición, pues lo pueden hacer así de manera sencilla como lo mostramos acá, ¿cierto? Simplemente haciendo un paso a paso de cómo sería el proceso, ¿cierto? Primero hacer una nuevamente, agregar productos, registrar productos, calcular. Si hay una pregunta para hacer, entonces utilizamos el rombo, ¿cierto? Aquí en esta parte, de la caracterización, explican también esos diagramas de proceso, ¿cierto?
Aquí nos dicen que hay varios diagramas de proceso. Ese que estábamos mirando aquí es el diagrama de flujo, que más adelante lo vamos a emplear ya con una herramienta, ya no con Word y eso, sino con una herramienta especializada para hacer, pues, para hacer un algoritmo para un proceso, ¿cierto? Entonces aquí observan los diferentes elementos de un diagrama de procesos. Por aquí lo muestra. Aquí nos dicen cómo hacer ese buen diagrama de proceso. Aquí nos muestran que se observan todos estos símbolos que me permiten a mí desarrollar ese diagrama, ¿cierto? Entonces, acá nos muestra, por ejemplo, que con el rompito nosotros podemos hacer una pregunta, ¿cierto? Una pregunta si el proceso así lo amerita. Recordemos que todos los procesos, pues todo lo que nosotros hacemos en la vida es un proceso, ¿cierto? Entonces, lo que hay allá en la empresa está llena de procesos, pero como les dije ahorita, una empresa puede tener muchos procesos. La idea es escoger uno y ojalá que sea el que ustedes al cual ustedes le van a desarrollar el software, ¿cierto? Esa es pues como la idea. Por aquí nos hablan precisamente, aquí hay un ejemplo: inicio, ingresar un número de cédula, verificar que la cédula existe. Si existe, entonces sí, entonces el documento es válido. Si no, entonces volver a ingresar otra cédula. Entonces ya esto hace parte pues como de un algoritmo. Entonces, como les digo, esta parte del algoritmo nosotros lo vamos a mirar muy en profundidad más adelante. Aquí sería como ese proceso que ustedes van a sistematizar o van a desarrollar el software, pues hacerlo con un diagrama de flujo sencillo, así como este, simplemente como especificando paso a paso cómo sería ese proceso para que lo vayamos entendiendo. Porque la idea es entender el proceso que ustedes van a desarrollar, pues bien a conciencia, ¿cierto? Entonces esa sería la evidencia a desarrollar. ¿Ustedes por dónde lo pueden encontrar? Aquí ustedes observan pues que aquí está el material de formación, aquí está la caracterización de procesos. Ustedes aquí tienen en otra carpetica la guía de aprendizaje, ¿cierto? Y aquí está la actividad aquí está esta actividad de aprendizaje. Y aquí ustedes pueden observar que hay dos evidencias: la infografía y la identificación de procesos. Bueno, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que ustedes, además de estas actividades, tienen la guía de aprendizaje, ¿cierto? Aquí tienen la guía de aprendizaje. La pueden acceder aquí a ella y ustedes observan que por aquí se ven las evidencias. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos aquí la infografía, encontramos este conocimiento taller sobre metodologías de desarrollo de software y tenemos esta de identificación de los procesos organizacionales. Esta de mapa de procesos no la vamos a enviar porque la estamos enviando aquí, como para no enviar tantas actividades. Entonces, aquí no vamos a, esta evidencia no les va a aparecer allí para enviarla, sino que la identificación de procesos y el mapa de procesos, todo lo vamos a entregar en esta, ¿cierto? Identificación de los procesos organizacionales. Entonces, si ustedes observan, esto tiene acá pues un código. Ese código es el que nosotros... Una guía. Sí, esta es la guía. Esta es la guía. Este código es el que nosotros vamos a utilizar acá para encontrarlo. Entonces le damos control F. Aquí esta parte de acá la colocamos así. Pues está como un poquito... Miremos a ver si la podemos encontrar. Aquí la encontramos, o sea, hasta donde dice A1, porque esta es la actividad actividad de aprendizaje. A significa actividad de aprendizaje. Entonces, en la guía le aparece así. Entonces, vienen acá y aquí les dicen que son para estas dos actividades, la infografía y la identificación del proceso. Entonces, aquí mandan la infografía, la mandan por aquí por donde dice ver evidencia, y en la otra mandan la identificación de los procesos organizacionales. La mandan por aquí y listo.
Espéreme un momento. Bueno, ¿alguna duda con respecto a estas evidencias? También está para el 7. No, esta evidencia la vamos a dejar un poquito más porque ustedes necesitarían allí. Bueno, aquí sí está para el 7, pero no, vamos a modificarla porque pues es como muy poquito tiempo, ¿cierto? Y ustedes de todas maneras requieren hablar con el cliente. Vamos a dejarla para el 13. Yo la voy a arreglar en la plataforma y la vamos a dejar para el 13. Sí. O sea que esa actividad consiste en hacer la entrevista y el diagrama de flujo. Sí, aquí yo les voy a mandar el ejemplo. Este ejemplo es muy claro. Pues a mí me parece un ejemplo muy bueno. Es de otros compañeros que también pues lo hicieron, ¿cierto? Y me parece que es muy, muy claro. Les voy a mandar los dos ejemplos. Entonces, miren, ellos aquí, ¿qué hicieron? Obviamente, ¿qué hay que hacer? Hay que identificar la empresa. O sea, de qué se trata la empresa para poder saber de qué se trata, ¿cierto? Entonces, hacer como una identificación de la empresa. ¿Cómo se hace esa identificación de la empresa? Bueno, con una entrevista, ¿cierto? O si ustedes quieren mejor, por ejemplo, un cuestionario. Yo les voy a mandar información adicional que les pueda ayudar a ustedes a hacer la entrevista. Entonces, aquí es las preguntas y respuestas de la empresa, ¿cierto? Ustedes pueden aquí guiarse por esto, por este ejemplo. Luego, la descripción e identificación del problema. O sea, si yo ya hice toda la entrevista, yo ya más o menos sé cuáles son los problemas que tienen, cuál es la situación de la empresa y cuál sería como aquel proceso al cual podríamos nosotros ayudarlo, ¿cierto? Apoyarlo. Y luego, bueno, aquí él hizo algo adicional, que es el planteamiento de solución desde el punto de vista de un sistema de información. Si ustedes quieren, hacen esa parte. Y luego el mapa de procesos y el diagrama de flujo del proceso que ustedes quieren pues esquematizar. Por ejemplo, registrar en inventario, uno de los procesos que ustedes dicen, no, entonces realmente ellos, donde tienen el problema es en inventario, entonces vamos a hacer el diagrama de flujo de cómo es ese inventario. ¿Y ustedes cómo van a saber cómo es ese inventario? Porque ustedes ya le hicieron a él la entrevista. Entonces, ya les preguntaron, ¿qué es lo ideal? Que ustedes le pregunten a ellos, bueno, si es inventario, ¿cómo hacen ustedes el inventario? ¿Cierto? Entonces les va a decir, vea, yo hago esto, esto y esto. Entonces eso tratar de esquematizarlo a través de un diagramita de flujo, así como este. Eso es lo que hay que hacer. Esto es muy importante que ustedes lo hagan entonces en equipo. Otra cosa, y es que de pronto me han preguntado también que hay otra evidencia. Vamos a mirar aquí la guía de aprendizaje. Tenemos aquí la guía de aprendizaje y en la guía de aprendizaje tenemos los que son relacionados con esta es la infografía, las que son relacionadas con las TIC, o sea, por ejemplo, del mapa conceptual. Bueno, estas son las que son relacionadas con las TIC y está también el taller sobre metodologías de desarrollo de software, ¿cierto? Entonces me dicen, si ustedes le dan aquí control C, control F, vamos a buscar esa evidencia, metodologías. Bueno, aquí no me está apareciendo. Taller, bueno, a veces no está exacta, así, no, taller sobre las metodologías de desarrollo de software, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte, esta evidencia me dice, esta evidencia hace parte de una actividad grande y en esa actividad grande nos dice que nos debemos de guiar en este material, metodologías de desarrollo de software. Entonces, yo lo que debo hacer acá es que si yo necesito hacer esa actividad, entonces yo voy a esta parte de las metodologías de desarrollo de software para hacer ese taller, ¿cierto? Me voy por acá. Es que alguien me dijo que no, como que no podía encontrar esta actividad. Por acá ustedes pueden encontrar todo lo relacionado con esas metodologías de desarrollo de software, ¿cierto? Y hacer el taller correspondiente. No sé si está acá el joven que pronto me dijo que no podía encontrar esta actividad. Entonces, yo sé que de pronto a veces
Se puede complicar porque apenas estamos aprendiendo a utilizar la plataforma, pero por aquí podemos encontrar esas actividades. ¿Cierto? Entonces recuerden, la guía de aprendizaje, aquí nos dicen taller de metodología, entonces ¿en qué nos tenemos que basar para poder encontrar? Aquí nos dicen cuál es en qué nos tenemos que basar, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en la metodología de desarrollo de software, ¿cierto? Y para entregarla, la buscamos. Entonces, esas son las metodologías de desarrollo de software que las podemos encontrar aquí por material de formación, ¿cierto? No lo dice dónde, nos lo dicen en la guía de aprendizaje, ¿cierto? En la guía de aprendizaje nos dice, esta actividad, básense por favor en esto. Entonces yo vengo acá, me voy por material de formación y busco las metodologías de desarrollo de software. Y ya para entregarlo, me fijo en la guía y aquí está este código. Este código que está acá, hasta esta parte de A1, yo la busco aquí. ¿Cierto? Pero la busco en donde no en material de formación, sino aquí en la parte de guía de aprendizaje. Le doy control F. Parece que no copié lo que era. Esperen un momentico. ¿Será que no me está copiando? A ver, démosle control C. Sí, y aquí la encontramos. Entonces aquí ya podemos encontrar la respectiva evidencia, ¿cierto? Que en este caso es sobre el taller de metodologías de desarrollo de software, ¿cierto? Entonces la podemos colocar por acá. Listo, entonces poquito a poco vamos pues como conociendo más la plataforma y vamos como organizándonos más en todos estos aspectos. Mañana yo les voy a enviar cuáles son las evidencias que hay pendientes, les mando la información para realizar esta evidencia y el ejemplo. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué quieren decir? Bien puedan. Estoy muy contenta porque están enviando muchas evidencias. Y otra cosa es que vamos a tratar de hacer, de seguir haciendo los encuentros los lunes a las 7 de la noche, ¿cierto? Sí, Eduardo, bien puedas. Eduardo, bien puedas. Que has alzado la mano, bien puedas. Buenas noches, profe. Sí. Profe, yo tenía un problemitas con lo del grupo, pero la verdad no sé si ellos han enviado la evidencia individual. La verdad, pues yo también estoy adelantando lo que es la infografía y eso individual, porque pues el grupo no se ha hecho nada. ¿Y quiénes son tus compañeros? ¿Cuáles son Ahorita los no me nombres? acuerdo. Ah, ¿no te acuerdas? No me acuerdo los nombres, pero sí están ahí en la plataforma. Los nombres sí no me acuerdo, profe, pero sí no se ha hecho nada con el grupo. Bueno, entonces, de pronto, muchachos, los que no han tenido como grupo y no se han podido comunicar, por favor me informan pues por WhatsApp los nombres para yo tratar de ubicarlos o si no, reagruparlos en otro grupo de trabajo para que puedan trabajar en equipo, ¿cierto? Entonces, esto sería para el 13. Yo creo que esto se puede, de pronto en estos 2 días, entre hoy y mañana, buscar a los compañeros, donde ustedes me escriben, y tratar de hacer esa evidencia, pues entonces la otra semana, para que de aquí al 13 ustedes puedan tener esa evidencia ya hecha, ¿cierto? ¿Les parece? Profe, buenas noches, con Andrés Arroyo. Profe, lo que te comentaba por interno, pues la verdad no tengo como tal un grupo, pero pues yo he intentado realizar las actividades ya ahorita, Dios mediante que termine lo de los apoyos de elecciones y toda esa situación, que he ido sacando adelante el material didáctico y lo demás. Pero entonces, como tal, lo que te quería preguntar era, o sea, si tengo un grupo, ellos no me han contactado ni nada de esa situación, entonces quería saber eso. Tengo esa duda. Ah, bueno, si no te han contactado de nada, entonces por favor me escribes y pues yo te reagrupo, por ejemplo, con René. René fue el que me dijo, ¿cierto? O el que ahorita habló fue ¿cuál? Yo, profe Fabián. Ah, fue Eduardo. Entonces te puedo contactar con Eduardo
O sea, los que me escriban, entonces trato de buscar los compañeros, o si no los reagrupo con eh, los que me están escribiendo. Desde hoy a mañana hacer eso. Giovanni, sí, sí, Andrés, entonces por favor me escribes al WhatsApp, si me haces el favor. Listo, listo, con mucho gusto. Eduardo y Andrés, sí. Y Giovanni. Sí, señora, ok. Bueno, Bueno, Eduardo, pues buenas muchas noches. gracias. Sí, Giovanni. Buenas noches, profe, y buenas noches, compañeros. Profe, pues también era lo que le decían internos, si digamos, pues estaba preguntando si va a haber o si hay algún problema, digamos, que uno se meta a trabajar, pues por lo que en algunos cursos hay patrocinio con otras empresas. Entonces, pues de aquí, ejemplo, a la parte productiva, si haría algún problema de trabajar, sí, meterían problema por eso o no tendría nada que ver. No, Y lo otro, no, pues sería que te den patrocinio. igual. No, pues también era preguntar eso, profe, si de pronto hay patrocinio con empresas o no. Ah, no, Y lo pero otro eso también lo del, tiene que lo del ser grupo. cuando sea un poco más adelante. Y bueno, a veces se presentan patrocinios, pero pues no siempre. Pero sí lo que se hace es que hay una plataforma donde ustedes van a poder buscar, donde los van a poder contactar a ustedes como contrato de aprendizaje, cuando ya hagan la etapa práctica. Ah, listo, señora. Y lo otro, profe, también era lo del grupo, que Tampoco te han respecto a un contactado. compañero. No, digamos ya somos 3 en el grupo, pero nos falta uno que es Giovanni Yepes, que no apareció ni por el grupo de WhatsApp. Entonces nos falta solamente él. Entonces no sabemos ahí qué hacer, solamente estamos como los tres, profe. Entonces no sé si Ah, se puede bueno, así listo, o cómo. listo. No, pues ya entonces quedaría así, o si no, miramos a ver si alguien lo podemos cuadrar en tu grupo. Y Luis Alfonso Villalobos también está igual. Entonces, por favor, me escriben. Giovanni, tú por favor me dices cuál es el compañero que falta. Y Luis Listo, señora. Alfonso, entonces también, por favor, me escribe al WhatsApp. Listo, Ah, señora, profe. Muchas solamente gracias. son dos. Ah, sí, si por ejemplo apenas tienen dos, Giovanni que tiene tres, Eduardo y Andrés, entonces me escriben y entonces miramos la forma Profe, de reagruparlos. Sí. ¿se me escucha, profe? Sí. Sí, pero Listo, señora, ¿cómo lo tenéis, doctora? Bueno, profe, lo que pasa es que nosotros en mi grupo somos dos también. Digo, bueno, somos dos porque el tercero no se ha reportado ni ha dicho nada. Éramos un grupo de 3, pero falta uno que se reporte. Entonces ahí yo me imagino que se podría completar con alguien o no sé. ah, bueno, listo, listo. Ah, profe, pero digamos, en el dado caso de que no se reporte, allá hay otro grupo que tiene dos nomás, ¿no? Sí. ¿Se podrían juntar esos dos grupos? Bueno, ¿y cuáles son los otros dos que tienen dos? Hay uno que tiene dos que creo que fue el de Giovanni Najar que dijo Ah, bueno, entonces si quieren que se son unen dos. ustedes dos. Estos dos grupos si Profe, quieren. para aclarar, nosotros somos tres, nos faltaría sumar. Ah, Nos no, falta él Giovanni, qué pena. tienes tres. Ah, pero creo que dijo uno en el chat que tiene dos. Luis Alfonso Villalobos Díaz dijo yo, profe. Ah, Luis Alfonso Villalobos tiene cuántos. Bueno, si quieren entonces, si quieren, pues si quieren Eduardo y Andrés, se puede unir al grupo de, bueno, el nombre tuyo sí, Forset. Juan Pablo García Carreño, Estás profe. como Forset, ¿cómo? Juan Pablo García Carreño, profe, es que ese correo es bueno Ah, el bueno. correo. Entonces Eduardo y Andrés, si quieren se unen a él, pero me tienen que escribir. Me tienen que escribir para poder yo organizar nuevamente los grupos. Y Luis Alfonso, Listo, profe, yo mañana te escribo. y Luis Andrés Alfonso Arroyo. se puede hacer si quiere con Giovanni. Pero entonces me escriben. Me escriben, me dicen, profe, yo me hice con tal persona, porque así lo definimos en la conferencia. Sí, entonces Luis Alfonso con Giovanni y Eduardo y Andrés con Forset, ay, me recuerda Juan tu Pablo nombre, García, Juan profe. Pablo García. Listo. Listo, profe. Listo. ¿Quién más tiene Listo, profe. dificultades? Me dicen, por favor, porque es que antes no habíamos hecho esto esperando a que la gente se manifestara, Profe, ¿cierto? En esta ¿y semana. cuáles son, disculpe, pero una vez más, quiénes son los que van a estar en mi grupo? Bueno, los que nos vamos a juntar para anotarlos ahí los nombres. Eduardo
Eduardo y espérate un momento. Y espérate, era Andrés, Eduardo y Andrés Arroyo. Eduardo y Andrés Arroyo. A Luis ya lo tenemos, yo ya lo tengo, ese es mi otro compañero. Ah, ya. Bueno, ahí les mando mi número, cualquier cosa a los otros que se van a hacer con nosotros. Ah, bueno, listo. Profe, Sí, yo tengo un inconveniente. Lo que sucede es que nosotros tenemos un grupo de 4, ¿cierto? Y me logré hacer la infografía con uno de los compañeros, porque los otros dos no nos contestaron. Uno de ellos tiene una carga laboral bastante pesada y no hemos podido, pues, como cuadrar. Pero el otro subió la infografía él solo. ¿Sí me entiende? No tuvo en cuenta, no respondió ni nada por el estilo. Entonces, sí. ¿qué hago en ese caso? A ver, él lo hizo solo y tú lo hiciste con el otro compañero. Con Ah, el no. otro compañero No, de ahí, uno entonces, que tiene una no, carga laboral muy pesada y no he podido hacer nada. no, pero a ver, no ha podido hacer nada. No, los que lo hicieron juntos, pero pues si tú lo hiciste con tu compañero, entonces cada uno sube la evidencia, ¿cierto? Sí. Ojalá que sea con una portada o algo que indique pues que lo hicieron los dos. Pero cada uno lo sube por aparte. Cada uno lo tiene que subir para poder tener la calificación. O sea, no lo puede subir uno solo, sino los dos. Listo, profe. Y otra pregunta, las actividades de la semana pasada todavía hay plazo hasta el 7 para enviarlas, ¿cierto? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti. Esa actividad del mapa conceptual o mental es la misma que la profesora ahorita también les expuso, ¿no? Sí. Recordemos que mapa conceptual, software y servicios de Internet. Hay otro que es de mapa mental, pero eso lo vamos a ver en la semana entrante. Pero lo que la profe explicó es la parte de mapa conceptual, software y servicios de Internet. ¿Cierto? Les voy a mostrar lo que ella explicó para que nos quede claro. Si no estoy mal, ella explicó que se puede hacer un mapa conceptual o mental, profe. Exacto. Sobre software, características del software y servicios de Internet. Exactamente. O sea, las evidencias son estas, las que están en azulito, mapa conceptual, software y servicios de Internet, ¿cierto? Esa es la primera. La otra es taller, utilización de las herramientas de ofimática, es las que están en azulito, las que explicó la profe. Y esta otra es informe mejora de productos y procesos con la incorporación de las TIC. Pero esta es para entregar el 29, esta es para entregar el 13 y esta otra de mapa conceptual es para entregar el 7, pero pues yo les recomiendo que si es algo fácil, lo entreguen rapidito, pues para no dejar eso ahí, porque ella dice, pues, estas de las TI son como, no son complicadas, entonces de pronto lo pueden entregar. Bueno, claro que ella dijo que eran individuales, que la única que era en equipo era la última, ¿cierto? Las otras dos sí son individuales. La otra sí la pueden entregar con sus compañeros. Mañana yo les vuelvo a mandar este cronograma para que ustedes pues lo tengan presente. Sí, Eduardo. Ya Eduardo y Julián ya hablaron, que tienen la mano levantada. Ok, padre. Daniel. No, profe, se me prendió el micrófono. Bueno. ¿Y quién más quiere hablar? Profesora, buenas noches. Sí. Es que lo que pasa es que el grupo de nosotros se compone de 4 y pues hasta el momento no se nos ha reportado un compañero que se llama José Andrés Arroyo Romero. Bueno, listo, ¿no? Entonces escríbeme para poderlo localizar. Aquí no está, ¿cierto? No está aquí. No está. Listo, sí, por favor, entonces me mandas el nombre por WhatsApp para tratar de localizarlo. Vale, señora, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, listo, entonces yo creo que esto ha sido todo como por hoy. Si alguien tiene otro compañero que quiere buscar, lo puede buscar aquí o por WhatsApp para ver si lo podemos encontrar. Bien puedan.
Si no, entonces yo los invito entonces a que hagan esas actividades. Yo mañana entonces les voy a mandar la grabación y le mando los pasos, pues lo que hay que hacer hasta ahora, cuáles son las evidencias hasta ahora que hay que entregar. Y esta última les mando pues como la presentación con el paso a paso y con los ejemplos. Muchísimas gracias a todos. Muchas bendiciones. Bueno, profe, gracias. Gracias Muchas a gracias, profe. ustedes. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.